Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa. Termina ya el infierno, final de pesadilla, pandemia puro invierno, distancia y mascarilla. Parece que se acaba, aún toca esperar. Porque si la cagamos, nos vuelven a encerrar. Libérate con calma, porque la vida es bella. Cambias estado de alarma por la ley de la botella. Después de tanto daño, de miedo, de dolor, no te hagas del rebaño, del engaño, del alcohol. Tú pasa de movidas, escucha bien mi hermano. ¿A ti te sobra vida o te falta un verano? Doncs així es diu, Te falta un verano, el lema de la nova campanya de l'associació Dual, l'entitat especialitzada en l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social. L'objectiu d'aquesta campanya és alertar els joves sobre el risc d'accedir-se o iniciar-se en el consum d'alcohol ara que comença l'estiu i es relaxen les restriccions lligades a la crisi sanitària. Al de far a far us volem parlar dels riscos que comporta l'abús de l'alcohol, sobretot en l'etapa adolescent. Per això comptam amb Raúl Izquierdo, coordinador tècnic i psicòleg de l'associació Dual. Buenos días, Raúl Izquierdo, bienvenido a Radio Illa, al de far a far. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, contentos de saludarte y vemos que, bueno, al final lo que hacéis es intentar coger el lenguaje de la calle, de los jóvenes, ¿no?, para hacer llegar un mensaje que es el de prevención y sentido común, ¿no? Sí, se hace lo que se puede. Sí, intentamos llegar a los jóvenes, pero la verdad es que nuestra campaña normalmente lo que intenta es generar esa doble vertiente, ¿no? Por un lado, lanzar un mensaje a los jóvenes e indirectamente, pero de forma también muy explícita, sensibilizar un poco a la población general y dirigirnos especialmente a padres y educadores, porque tienen una responsabilidad directa en la conducta de sus hijos, claro, y eso sí que es fundamental. Entonces, hay una cosa que siempre solemos aclarar y es que no nos interesa estigmatizar a los menores o a los jóvenes desde el punto de vista de que ellos generan conductas desinhibidas o alocadas o irresponsables, porque creemos que no es cierto. Sí creemos, por el contrario, que lo que suelen hacer es imitar y repetir adultos. Entonces, digamos que ante un verano que se presenta con un gran riesgo de desinhibición, de euforia, de finalización anticipada de la pandemia y que probablemente vayamos a celebrarlo en vez de a disfrutar o a relajarnos sosegadamente, pues los responsables primeros y últimos yo creo que sí que somos los adultos. Claro, en nuestro país justamente hay una cultura muy arraigada del consumo del alcohol, ¿no? Claro, no sé si es una lucha muy desigual, ¿no?, entre los usos, las costumbres y estas campañas que intentan pues poner un poco de luz a estas conductas de riesgo. Es cierto que nuestra cultura integra el alcohol dentro de sus usos y costumbres, y quizá no sea tanto ese el problema desde el punto de vista de que en los usos y costumbres culturales sí que existe una especie de regulación o de hábito relativamente controlado del consumo de alcohol, desde la degustación o como acompañamiento en las comidas o en determinadas celebraciones que sí que conducen al exceso, por ejemplo, pues en bodas y en despedidas de soltero y esas cosas, pero nos preocupa más la importación que hemos hecho de otros patrones de consumo, que es el que se está imponiendo entre la juventud e incluso entre algunos sectores de la población adulta, que es la realización de botellones, donde los jóvenes y los menores están apartados de los núcleos urbanos de forma discreta o incluso clandestina. Ahí vamos. Y establecen juegos de naturaleza competitiva en la sobreingesta alcohólica que no siempre acaban bien, que a veces concluyen en episodios de urgencia sanitaria, de comas etílicos. Ese es el problema, ¿no? Eso sí que no le es propio al uso regulado culturalmente dentro de nuestra cultura y sí es más propio de otros países, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, se está imponiendo, eso merece un análisis muy sosegado, ¿no? Lo hablábamos con el delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, el delegado del Gobierno, y efectivamente hay varias variables para explicar por qué esto se ha ido imponiendo durante los últimos 20 o 30 años. Claro, aquí en Formentera se ha iniciado una campaña, no te ofeguis en l'alcohol, no te ahogues en el alcohol, para sensibilizar a los más jóvenes y sobre todo también a los establecimientos para que no vendan productos alcohólicos a los menores de edad. ¿Por qué es tan fácil el acceso de los jóvenes al alcohol? Pues mira, a veces hay explicaciones que son soberanamente sencillas. Los grupos de jóvenes, y en el caso de los menores, no son homogéneos.
Entonces, pues es muy probable que en una pandilla, por ejemplo, en los contextos de veraneo, que es donde nosotros venimos poniendo el acento de unos años a esta parte, una pandilla de jóvenes esté configurada, pues a lo mejor por un chico de 15, pero por otro de 18 y uno de 19 y dos de 17. No sé si me explico. El que ya tiene 18 y 19, esos chicos son los que suelen aprovisionar de alcohol al resto del grupo y, por tanto, dan de alcohol también a los menores. Entiendo. Realmente nos cuesta creer que un menor, que además se le nota que es menor, entre en un comercio y salga con alcohol. Nos cuesta creer. Desde luego creo que en los establecimientos de hostelería, bares, restaurantes o pubs o discotecas, me cuesta creerlo. En otros establecimientos, a lo mejor en los que se mira menos eso, en establecimientos más de barrio, estos que abren muchas horas, pues a lo mejor es más probable, pero también me cuesta porque realmente no creo que le compense al que vende eso recibir una multa o un expediente de cierre. Pero sí es verdad que se puede hacer de forma legal, ¿no? Y al final el alcohol es que está en todas partes y no es tan difícil que un menor acceda al consumo de alcohol. Es más, una de las cosas que nosotros planteamos desde hace tiempo es, ojo con pensar que el entorno del veraneo es seguro de forma inherente al propio entorno, es decir, mi pueblo es seguro porque en mi pueblo yo me he criado allí y estamos en familia, porque a lo mejor lo que haces es mandar a tu hijo con el primo mayor que es tu sobrino y que confías mucho en él, pero que es que este ya ha cambiado los hábitos este verano y precisamente es el mayor en quien tú confías el que le va a poner en la situación de riesgo sin que tú lo sepas. ¿Cuál debe ser el papel de los padres ante el consumo del alcohol por parte de nuestros hijos? Yo creo que el papel de los padres en cuanto al consumo del alcohol debe ser el mismo papel que en todo lo demás. Educar, regular, controlar, estar atentos a nuestros hijos. Igual que estamos atentos cuando estimamos que debe venir a una hora porque no queremos que le pase nada malo, no solo para que no beba, ¿no? Porque estimamos que puede asumir algún riesgo, que le pueden hacer daño o lo que sea, y eso nos preocupa un montón. Pues hacer eso de forma permanente, igual que se hace durante el resto del año, pero también en verano, ¿no? En los contextos de veraneo. Y también hay algo que es muy importante, que es anticipar a qué riesgos se van a exponer en los contextos de veraneo, connotando que entendemos que este verano implica aún más riesgo en cuanto que llevamos año y medio de pandemia, este verano vamos a hacer un año y medio, estamos muy cansados, necesitamos relajarnos, estamos deseando que llegue el sábado para quitarnos la mascarilla, vivimos eso como un hito anticipatorio del final de la pandemia y podemos correr el riesgo además de precipitarnos todos y precipitar a nuestros hijos. Nuestra función como padres además debe ser persuadir a nuestro hijo de que beberá, es muy probable que beba alcohol, pero que no tiene por qué ser este año. ¿Vale? No tiene por qué ser a los 14 años, que es lo que nos dicen los estudios, que es la edad de inicio actual. Es muy importante que le ganemos un año, 2 o todos los posibles. Es decir, que cuanto más nos acerquemos a la edad legal, que es la mayoría de edad, mejor. No es lo mismo que un chaval empiece a beber a los 14 que a los 16. Si lo hace a los 16 en vez de a los 14, lo hace con más madurez, lo hace como un ser humano más consolidado. Y probablemente tenga más tendencia a integrarlo de una manera más basada en nuestros usos y costumbres, en nuestra regulación, que de forma descontrolada o desorganizada. Pongámonos en otra situación. Nuestro hijo menor llega borracho a casa. ¿Qué hacemos? Pues que se le pase la borrachera y al día siguiente hablar con él, claro. Al día siguiente hablar con él y preguntarle qué es lo que ha pasado y cómo ha sucedido. Y, ojo, yo hay algo que le preguntaría, porque llevamos muchos años trabajando con personas con problemas severos de adicción, ¿no? Que si le ha gustado lo que ha pasado. Es muy importante eso, ¿eh? O sea, yo no iría directamente a la reprimenda, yo iría a preguntarle qué ha pasado, quiero conocer el fenómeno, necesito explorarlo, necesito saber qué ha sucedido y sobre todo si se lo ha pasado bien y si le ha gustado. Porque en función de si le ha gustado o no, vamos a tener un primer pronóstico de por dónde va a tirar eso. Lo que a lo mejor podríamos evitar o tratar con mucha cautela es algo que solemos hacer los mayores, sí, que es un poco de abuelos cebolletas, ¿no? De contarles que es que ahora no saben beber, nosotros sí que sabíamos beber, ¿no? En nuestra adolescencia. Hombre, yo no creo que ese sea un mensaje muy constructivo. Y desde luego nada facilitador, ¿no? Es incluso confrontador o anima al desafío, pero es que vemos que lo hace mucha gente, ¿no? O dar por sentado que eso es natural, ¿no? Que beber alcohol es un rito de paso necesario hacia la vida adulta y por ahí hay que pasar, es una etapa de la vida. Yo creo que no, creo que nos equivocamos en eso, ¿no? Por cierto, de eso pasamos también, hemos pasado y ya no nos acordamos. Yo pertenezco a una generación en la que muchas veces el primer cigarrillo lo probábamos en la comunión de un amigo y nos lo daba un mayor. Puma, que estás en una comunión, era increíble, éramos niños. Bueno, pues eso ya no sucede y nadie se alarma y nadie ve que eso sea natural ni lógico. Pues lo mismo deberíamos plantearnos con el alcohol. No es natural
que un niño de 14 años venga borratxo a casa. És que no és natural, és per a preocupar-se. Doncs sí, ja ho veieu, campanyes com la de no t'ofeguis en l'alcohol, que es tenen lloc a la nostra illa, també es reprodueixen en altres àmbits. En aquest cas hem pogut escoltar avui en Raúl Izquierdo, de l'associació Dual, que amb aquesta campanya Te falta un verano doncs intenta reflexionar sobre com fer possible retardar al màxim possible l'edat de l'inici a l'alcohol perquè s'atraqui al màxim a la majoria d'edat. Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que pasen muy buen verano y cuídense mucho. Clar que sí.